Bienvenidos a Amigurumis Castillo. El día de hoy te traigo la continuación del video anterior. Ya hemos tejido a la mamá pato. Ahora nos faltaba este patito miniatura. Así que prepara tus hilos favoritos. Tú eliges si hacerlo amarillo o blanco. Y si te está gustando este contenido, no te olvides de suscribirte a mi canal y de activar la campanita. Y bueno, vamos a realizar este patito. Como pueden ver, no estoy en mi escenario normalmente. No me encuentro en la ciudad donde vivo. Estoy pues en la casa de mi madre. Entonces, como estaba pendiente todavía subirles pues el tutorial del patito del bebé. Pues ya hicimos la patito mamá, la grande. Ya está subido el video, vayan a verlo. Y bueno, ahorita vamos a hacer este patito chiquito que sería el hijito. Como yo lo realicé pues en color blanco, el grande no lo tengo ahorita aquí a mano porque no estoy, como les digo, en mi casa. Pero bueno, siempre me llevo como que lo básico para poderles hacer a ustedes, ¿no? Estos tutoriales. Y bueno, vamos a hacerlo pero de color blanco. Lo que yo ahorita voy a utilizar de blanco, ustedes van a utilizar amarillo si lo van a hacer amarillo. Necesitamos color blanco o amarillo para el cuerpo, naranja para sus patitas y el pico, este color blanco hueso para su gorrita, ¿no? Para el detalle de los ojitos yo voy a utilizar, hay dos opciones. Pueden utilizar estambre de color negro y hacerle luz blanca y la rayita negra, o también pueden ustedes utilizar lo que sería pintura textil negra para hacerle detalle de los ojos. Y un crochet de 1.75 para realizar todo este proyecto. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a iniciar con el color blanco porque yo les digo que voy a hacer el patito color blanco. Entonces, si ustedes van a hacer amarillo, pues inician con el amarillo. Vamos a realizar un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1 y 6. 6 puntitos en un anillo mágico. Vamos a cerrar este anillo mágico. Ahora lo siguiente que vamos a realizar son vueltas de aumento. Y vamos a hacer 6 aumentos, ¿no? Vamos a hacer 6 aumentos. Entonces voy al primer puntito, que sería aquí. Y vamos a realizar 6 aumentos. Aquí voy a hacer 1. Y 6. Ahí ya tendríamos 12 puntos. Voy a cerrar un poquito más el anillo mágico. Listo. Ahora la siguiente vuelta que vamos a realizar sería un punto bajo. Vamos a iniciar colocando nuestro separador de vueltas. Vamos a ponerlo aquí. Y en el siguiente punto vamos a hacer un aumento. Y vamos a repetir este patrón de un punto bajo y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos 18 puntitos. Ahora vamos a hacer un punto bajo. Ponemos el separador de vueltas. Y vamos a hacer en el otro punto bajo. Y en el tercer punto vamos a hacer un aumento. Y este patrón de 2 puntos bajos y un aumento lo vamos a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 24 puntos. Así que vamos a hacer ahora un punto en cada punto, una vuelta de altura. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta de altura. Recuerden que tenemos 24 puntos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a realizar 3 aumentos. Voy a hacer aquí 1. Vamos a poner nuestro separador de vueltas en el primer punto que hice del aumento.
¿no? Ahora voy a hacer otro aumento seguidito del otro, en el siguiente punto, ¿no? Y voy a hacer mi tercer aumento, ¿no? Hice 3 aumentos de puntos bajos. Ahora me voy a ir tejiendo punto sobre punto, un punto en cada punto. En total, desde aquí hasta acá me deben salir 21 puntos porque teníamos 24. Como hicimos 3 aumentos, ocupamos 3 puntos. Entonces vamos tejiendo estos 21 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Entonces hasta ahí tendríamos 27 puntos porque recuerden que hicimos 3 aumentos. Ahora vamos a hacer un punto bajo, colocamos el separador de vueltas, así de esta manera. Ahora voy a hacer en el siguiente punto un aumento de puntos bajos. Y este patrón de un punto bajo y un aumento lo voy a repetir solo 3 veces. Y luego me van a sobrar 21 puntos y los voy a tejer normalmente. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y tendríamos ya 30 puntos. Ahora lo siguiente que vamos a hacer son 6 disminuciones. Y de estas disminuciones vamos a hacer 6 en total. Listo, miren, ya hice mis 6 disminuciones. Ahora lo que vamos a hacer es 4 puntos bajos y una disminución y lo vamos a repetir 3 veces. Y nos debe cubrir todos estos puntos, ¿no? Vamos a hacer 4 puntos, una disminución, 4 puntos, una disminución y 4 puntos, una disminución. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos ya 21 puntos. Ahora vamos a hacer 3 disminuciones seguiditas. Vamos a hacer 3 disminuciones seguidas. 1, 2 y 3. Vamos a poner el marcador en la primera disminución que hicimos, ¿no? Que sería aquí. Listo. Ahora lo siguiente que vamos a realizar sería, déjenme ver los apuntes. Ya, tendríamos que hacer 3 puntos bajos y una disminución. Vamos a hacer 1, 2, 3 puntos y una disminución. Y este patrón de 3 puntos bajos y una disminución lo vamos a repetir todo en esta parte hasta el final de la vuelta. Listo, miren, hasta ahí tenemos ya 15 puntitos, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer el patrón de 3 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Recuerden, 3 puntos bajos y una disminución. Listo, miren, ya terminamos de hacer esta vuelta. Miren, ya nos está dando la formita aquí, casi ya la estamos terminando de hacer el cuerpito. Y aquí pues tendríamos ya 12 puntos. Ahora vamos a hacer una vuelta de altura de estos 12 puntos. Listo, miren, yo ya terminé de hacer esa vuelta de altura de 12 puntos y también ya le rellené. Miren, ya da la formita del cuerpito del patito. Como tenemos aquí 12 puntos, ahora vamos a iniciar a hacer la cabeza y vamos a hacer 12 aumentos. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos ya 24 puntos. Ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer 7 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 27 puntos. Ahora vamos a hacer 3 vueltas de altura de estos 27 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 3 vueltas de altura. Ya nos está formando así la cabecita. Ahora lo siguiente que vamos a realizar son 7 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Ahora lo siguiente que vamos a hacer son 2 puntos bajos, 1, 2 y una disminución. Y este patrón de 2 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminamos de hacer esta vuelta. Ahora vamos a hacer un punto bajo y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Ustedes ahí vayan rellenando mientras van cerrando el tejido. Listo, miren, ya terminé de hacer y también le rellené, ¿no?
Ahora lo que vamos a hacer, aquí tenemos ya 12 puntos. Vamos a hacer 6 disminuciones. Listo, miren, ya terminamos de hacer esa vuelta. Ahora vamos a cortar la hebra, dejar unos 10 centímetros y vamos a ensartar la aguja. Listo, miren, ya terminamos, quiero decir que ya ensarté aquí la aguja. Simplemente vamos a ir pasando por estas hebritas. Tenemos 6 puntos y vamos a pasar por estas hebritas externas del punto. Vamos a ir cogiendo así, como siempre hacemos los cierres. Y vamos a ir pasando así por cada hebrita. 2, 3, 4, 5 y la última, que sería 6. Jalamos despacito para que se cierre y luego metemos por aquí, por este punto, y salimos por cualquier otro punto del tejido. Miren, jalamos y ya se cerró. Miren, simplemente cortamos la hebra. Si te está gustando este contenido, no te olvides de suscribirte a mi canal, de activar la campanita, de compartir este video, de dejarnos un like y un mensajito. Y listo, miren, así ya nos queda la base del patito. Miren, aquí está el cuerpito con su colita y la cabecita. Ahora vamos a hacer las alitas. Voy a continuar con el mismo estambre de color blanco. Si ustedes están haciendo obviamente el patito amarillo, pues tienen que estar con el estambre de color, uy, ya se me enredó, amarillo, ¿no? Entonces vamos a realizar aquí un anillo mágico de 6 puntos bajos, ¿no? Entonces vamos a hacer así lo siguiente. 1 y 6. Vamos a cerrar este anillo mágico así de la colita y bueno, vamos a tejer un punto bajo en cada puntito, ¿no? Vamos a tejer así un puntito bajo en cada puntito, perdón, un aumento de puntos bajos en cada puntito. En total nos tiene que salir 6 aumentos, ¿no? Ya hice 1, y 6 aumentos. Y aquí tendríamos ya 12 puntos. Ahora vamos a hacer una vuelta de altura de estos 12 puntos bajos. Listo, miren, ya hice la vuelta de altura de 12 puntos. Ahora vamos a hacer el detalle de las plumitas. Y vamos a hacer lo siguiente, miren. Vamos a unir la pieza así en la mitad y vamos a coger tanto un punto de acá como un punto de acá, ¿no es cierto? O sea, 2 puntos. Cojo un punto de acá y el punto que sería este, miren. Este de aquí, ¿no es cierto? Cogemos así y hacemos un punto. Cojo acá y cojo el siguiente punto, serían 2 puntos. Giro y voy a tejer estos 2 puntos otra vez. 1, 1, 1 y aquí está el otro. Y 2 puntos, miren, ¿no? Giro y voy a hacer una disminución. Cojo así. Cojo de nuevo el otro punto, me quedan 3. Y miren, saco, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Vamos a jalar la hebra y vamos a medir más o menos. Se me cortó el video. Entonces, aquí dejé, miren, 35 centímetros de hebra y jalo así, corté la hebra, ¿ya? Entonces, yo voy a ensartar la aguja. Ya ensarté, miren, la aguja. Entonces, yo me voy a meter aquí, por aquí. Bien, así estamos, ¿no es cierto? Entonces yo me voy a meter dentro del tejido, así. Primero, miren, está así, ¿no es cierto? Estas 3 hebritas que quedaron, que hicimos la disminución, yo me meto por aquí, por esas 3 hebritas, la aguja así. Miren. Y luego me vuelvo a meter por aquí de nuevo y salgo por acá. Miren, así de esta manera. Y me queda así. Entonces yo voy a bajar. Voy a ir bajando hacia acá, miren. Vamos a dar puntaditas y vamos a ir bajando hacia la base. Y salimos hacia atrás. Es más o menos como un poco el proceso de las plumitas que hicimos para el patito grande. Miren, ya tenemos una plumita.
Nos vamos a meter, recuerden que hicimos 1 y 2 puntos, ¿no? Donde estaba el punto, el segundo punto, nos metemos hacia atrás y vamos a jalar esta hebra que está hacia atrás. Entonces voy a hacer lo mismo, voy a coger un punto de aquí adelante y un punto de atrás y voy a sacar uno, espérenme un ratito, ya se me zafó aquí. Voy a volver a coger, como les dije, así, ya no, y cojo un punto de aquí adelante y un punto de atrás y hago un punto, cojo un punto de adelante y un punto de atrás y hago otro punto. Voy a girar el tejido y voy a tejer estos 2 puntos, 1 y 2 puntos. Voy a girar el tejido y voy a hacer una disminución, así tal cual como hicimos en la plumita anterior. Y zafamos la hebra y volvemos a hacer el mismo procedimiento que hicimos acá. Pasamos la hebra acá y de igual forma, aquí me sobran 4 puntos, 2 puntos adelante y 2 atrás. Entonces voy a hacer lo mismo, cojo 2 puntos, luego giro el tejido, 2 puntos, giro el tejido, una disminución y remato. Y listo, miren, así nos debe quedar las plumitas, miren. De estas vamos a hacer 2 igualitas, así nos debe quedar las alitas, ¿no? Ahora sí vamos a hacer las patitas, miren, y vamos a hacer estas patitas, así vamos a hacer 2. Les voy a replicar esta, ¿ya? Vamos a dejarla aquí a un ladito y vamos a utilizar ahora sí el estambre de color naranja para hacer estas patitas, ¿no? Son muy fáciles y rapiditas de hacerlas. Les voy a indicar. Vamos a hacer un anillo mágico de 5 puntos bajos. 1, 5, ¿no? Vamos a cerrar el anillo mágico. Así miren, de esta manera. Luego vamos a hacer lo siguiente, miren. Presten mucha atención. Ay, esta hebrita no se me quiere poner para acá. Bueno, vamos a introducirnos en el primer punto, miren, del anillo mágico. 1, 2, 3, 4 y 5, que sería este punto de aquí, ¿no? Y vamos aquí a hacer un aumento. Así, miren, un aumento de puntos bajos, ¿no? Y en este mismo punto vamos a hacer un punto deslizado. Así, de esta manera, ¿no? Ahora, ¿no? En el otro punto vamos a hacer de igual forma un aumento. Y en el mismo punto, un punto deslizado. Espérenme, aquí no se me agarró muy bien, que digamos, el punto deslizado. Ya. Ahora, en el siguiente punto, que sería el tercer punto, vamos a volver a hacer un aumento. Un aumento y un punto deslizado en el mismo punto. Miren, hemos ocupado hasta mientras 3 puntos ya del anillo mágico, porque teníamos 6 y hemos ocupado 3. En el siguiente punto yo voy a hacer un punto deslizado. Voy a hacer aquí un medio punto alto. Voy a hacer un medio punto alto. En ese mismo punto donde hice el punto deslizado, un medio punto alto. Luego voy a hacer aquí en el siguiente punto un punto deslizado. Perdón, un medio punto alto quiero decir. En ese mismo punto un punto deslizado. Y luego en el siguiente punto que está aquí voy a hacer un puntito deslizado. Miren, y eso sería todo. Y aquí miren, ya se nos forma esta patita. Es como que aquí tuviera un dedito, otro dedito y otro dedito. Entonces aquí simplemente, como yo voy a pegar esta pieza, que es muy chiquita, pues le voy a cortar la hebra. Y si ustedes van a coser, pues dejen hebra larga. Yo voy a pegar, entonces no es necesario. Y esta hebrita la voy a pasar. Si es que voy a coser igual, la paso hacia atrás. Miren. Y luego, pues estas 2 hebritas las perdemos aquí en el tejido. Ahora vamos a hacer el piquito. Y vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos, ¿no? Así, de esta manera. Vamos a hacer aquí adentro de este anillo 6 puntos. 1,
y 6 puntitos. Vamos a cerrar este anillo mágico así de esta manera. Miren. Ahora vamos a hacer una vueltita, déjenme ver, de 2 puntos bajos y un aumento. Y vamos a repetir este patrón 2 veces. Entonces vamos a hacer un punto, 2 puntos y un aumento. Y de nuevo repito, un punto, 2 puntos y un aumento. Y ahí ya tendríamos 8 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer una vuelta de altura y vamos a tejer estos 8 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 8 puntos y me queda así. Entonces voy a dejar un poco de hebra porque esta pieza yo sí la voy a coser. Entonces voy a dejar como unos 20 centímetros, dejémosle ya. Y vamos a zafar aquí la hebra. Y vamos a hacer aquí un punto falso, que sería así. También, como les digo, se puede hacer con la aguja o también con el crochet, ¿no? Miren, aquí sigue este punto, me salto y voy al siguiente y paso por de adentro hacia afuera, miren la hebra. Hacia atrás. Y luego de donde salió esa hebra, miren de aquí en la mitad de este punto, yo me meto así y paso por ahí otra vez la hebra. Y ya estaría, miren, el punto falso. Y esta hebra la dejo para luego coser el piquito. Dejamos a un lado. Y ahora sí vamos a hacer con este estambre de aquí, vamos a hacer la última pieza que sería el sombrerito. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos aquí a iniciar realizando, déjenme ver, un anillo mágico de 6 puntos bajos. Entonces vamos a hacer así de esta manera un anillo mágico y dentro de este anillo 6 puntos, 1 y 6. Vamos a cerrar este anillo mágico así. Ahora lo que vamos a hacer es un aumento de puntos bajos en cada uno de estos puntos, o sea, vamos a hacer 6 aumentos. Entonces iniciamos 1, vamos 2, 3, 4, 5 y 6, el último aumento. Y aquí ya tendríamos 12 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a iniciar con un punto bajo, vamos a poner el separador de vueltas y vamos a hacer un punto bajo que ya lo hice y un aumento. Y vamos a repetir este patrón de un punto bajo y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, yo ya terminé de hacer esta vuelta y ahora sí vamos a la siguiente vuelta y voy a hacer un punto bajo, 2 puntos bajos y un aumento. Y este patrón de 2 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos ya 24 puntos. Ahora vamos a hacer la otra vueltita que sería la última vuelta de aumentos y vamos a hacer 1, 2, 3 puntos bajos y un aumento. Y este patrón de 3 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminamos de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 30 puntos. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de altura de estos 30 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 2 vueltas de altura. Ahora voy a tejer 9 puntos bajos. Solo hasta 9. 1, 9. Ahora vamos a levantar 16 cadenas. 2, 16. Ahora vamos a ir, aquí está una pelucita que se ha puesto. Vamos a ir trabajando puntos deslizados y vamos a ir bajando un punto deslizado en cada cadenita. En total nos debe salir 15 puntos deslizados. Listo, miren, ya terminé de hacer mis
serían 15 puntos deslizados y termino aquí en la base donde iniciaron las cadenas. En ese mismo punto hago otro punto deslizado, ¿no? Ahora lo siguiente que voy a hacer, en el siguiente punto voy a hacer un punto bajo, voy a levantar 1, 2, 3 cadenas y aquí mismo donde hice el punto bajo voy a hacer un punto deslizado, así miren, ¿no? Me voy a saltar el punto que sigue y voy a hacer al siguiente. De nuevo, un punto bajo, 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y en el mismo punto, un punto deslizado. Me salto un punto y repito lo mismo. Entonces, este patrón de un punto bajo, 3 cadenas y un punto deslizado ahí mismo, lo voy a repetir saltándome un punto. Por ejemplo, como les dije, este patrón lo van a repetir. Punto bajo, 3 cadenas, punto deslizado, me salto un punto. Punto bajo, 3 cadenas, punto deslizado ahí mismo y me salto un punto. Y así van a ir realizando esto hasta aquí, hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer toda la vuelta, llegué hasta antes del marcador. Saco el marcador y voy a levantar en total 16 cadenas. 2, 16. Y ahora voy a ir bajando haciendo 15 puntos deslizados y donde estaba el marcador cierro con un punto deslizado. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y aquí sí ya sería el final. Corto la hebra, jalo así y la desaparezco, la voy a pasar acá a la parte de atrás del sombrerito, así miren, de esta manera. Y la voy a desaparecer aquí tras de la aguja, con la aguja. Y listo, miren, ya tendríamos todas estas piezas, las patitas, las alitas, el gorrito y la base del cuerpo y cabeza. Entonces, para ya empezar a armar las piezas, ¿no? Y el piquito también, ¿no? No me olvidé de decir el piquito. Ahorita vamos a ensartar este estambre del piquito porque lo vamos a colocar, ¿ya? Miren, aquí les quiero indicar cómo vamos a ubicar el piquito. Desde aquí donde cerramos como anillo mágico, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 y en la fila, esta es la sexta, abajito aquí de la sexta vamos a ubicar el piquito que va a contener 1 y 2 filas. Miren, va a llenar 2 filas y donde quede así puestito ancho, más o menos como que ocupa 1, 2, 3, 4, 5 puntos, miren, ¿no? Entonces así vamos a ocupar, miren, vamos a poner el piquito y vamos a coser todo alrededor. Y listo, miren, así nos queda el piquito ya cosido todo alrededor, ¿no? Recuerden que desde aquí bajamos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Miren, colocamos con unos 5 puntitos y contiene 1 y 2 filitas, ¿no? Miren, para los ojitos estoy, como son chiquititos, estoy pintándole. Estoy utilizando una pintura textil con un pincel muy finito. No sé, es la marca que aquí encontré. Es esta tinta Acrylex para tejido. O sea, es pintura, miren, pintura textil, ¿no? La que ustedes quieran. Necesitamos color negro. Entonces vamos a ponerle así, ¿no? Y así mismo le vamos a hacer el otro ojito. Miren, ¿dónde le hicimos? Voy a dejar un ratito aquí el pincel. Le hicimos, miren, aquí donde inicia el piquito y separado un puntito. Más o menos como que así. Y listo, miren, ya están los dos ojitos hechos así con negro. Y así, miren, los ojitos solo le hacemos los dos puntitos y con el mismo pincel una rayita así, diagonal. Es que es exactita también, ¿no? Y acá también así, miren, una rayita diagonal. Y así nos quedaría ya los ojitos de nuestro patito. Y ahora, bueno, vamos a pegar las alitas y las patitas. Miren, así ya le coloqué las plumitas. Voy a acercarle un poquito para que se vea porque está como que mucha luz aquí. Ya saben que no estoy en mi escenario, así que me ha costado ubicarme aquí, pero bueno. Miren, las plumitas les vamos a colocar así. Y las patitas les pegué del anillo mágico que está abajo, miren, hacia los lados. Solo se ve el anillo mágico y arriba las patitas. Con 1, 2, 3, 4 puntitos de separación. Le pegué, como decir, parte de aquí, de abajo. Y miren, las plumitas van así. Las alitas, quiero decir.
Miren, van más o menos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de 7 a 8 puntitos de separación. Miren, alineados, una al lado de la otra, así. Miren, como que a un ladito de la parte de la colita y a otro ladito de donde inicia, miren la colita, ¿no? Así vamos a pegar las alas y las patitas. Y por último, pues ya nos quedaría solamente colocarle un poquito de... Vamos a colocar un poquito de rubor aquí en la parte de abajito del ojo. Vamos a ponerle aquí. Realmente este patito, como yo les dije, es muy sencillo de hacerlo. Y aquí también vamos a poner ruborcito en el otro lado. Así, miren, para que nos quede asícito, coloradito nuestro patito. ¿Ya? Ahí realmente es el tanto que ustedes deseen poner. Le voy a poner un poquito también acá arribita. Me gusta ponerle aquí siempre arriba de la nariz o del piquito. Ya, miren, así nos quedaría. Y simplemente pues le pondríamos ya el gorrito. Miren, el gorrito de nuestra aquí. Las dos partecitas. Y estaría listo. Ya se me zafó. Ahí. Miren, y ya nos quedaría así. Como un patito bebé. Y bueno, si les ha gustado este tutorial, no olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando suba un nuevo video. Así nos apoyan a crecer y a subir más contenido para ustedes gratuito. Así que compartan este video, apóyenos y déjenos un mensajito, un me gusta. Así nos queda el patito en este colorcito. Y acá miren, si lo quieren hacer amarillito, aquí le pusimos una puntadita blanca como para que... Este de aquí le hicimos con hilo de bordar, miren. No con pintura. Le pueden hacer con hilo de bordar o con pintura. Entonces, bueno, así nos quedan los patitos. Suscríbanse a mi canal y apóyenos. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho, les envío un abrazo. Bye, bye.